Buenos días. Vamos a abordar hoy el manejo terapéutico de las oclusiones venosas de la retina. Las oclusiones venosas de la retina suponen la segunda causa más frecuente de patología vascular retiniana. En un estudio desarrollado en Estados Unidos, América, Asia y Europa, sobre 15 estudios poblacionales, se pudo ver que las oclusiones venosas suponen una prevalencia en las personas mayores de 30 años superior al 0,5%, lo que significa que en España hay más de 160.000 personas con oclusiones venosas de la retina, siendo las formas de rama las más frecuentes, con aproximadamente unos 140.000 personas, y las oclusiones de vena central suponen el 0,8%, unas 25.000 personas. Hay que tener en cuenta que la prevalencia es de 5 personas por cada 1.000 habitantes mayores de 30 años. Es importante clasificar las oclusiones venosas de la retina según la localización y según su estado perfusional, según la localización de la obstrucción y el estado perfusional de la misma. Y así las podemos clasificar en oclusiones de vena central, oclusiones de rama hemisférica y oclusiones de rama venosa retiniana. Y a su vez, desde el punto de vista perfusional, las clasificamos o las dividimos en formas isquémicas y formas edematosas. No es lo mismo que una obstrucción afecte a la totalidad de la retina, como ocurre en una oclusión de vena central, que lo haga a una obstrucción de rama temporal, que lo haga a una oclusión de rama macular o que lo haga a una oclusión de rama hemisférica. Entre otros motivos, porque, por ejemplo, una oclusión de rama macular nunca dará lugar a neovasos, porque la superficie isquémica, si lo hubiese, es muy pequeña y no se desarrolla factor antiangiogénico proliferativo para el desarrollo de neovasos. Por otro lado, las oclusiones se clasifican desde el punto de vista perfusional en oclusiones de vena central isquémicas, que suponen el 20%, en donde hay una no perfusión muy importante y muy extendida de todo el lecho capilar retiniano, y en oclusiones de vena central edematosas, en donde lo que predomina sobre todo es la hiperpermeabilidad vascular, pero la retina se encuentra bien perfundida. Y lo mismo ocurre en las oclusiones de rama, en este caso, como es lógico, limitados a un sector de la retina, en donde hay formas isquémicas, como puede ver en la parte inferior de la imagen, y oclusiones de rama venosa edematosas, en donde predomina es el edema de la mácula y la hiperpermeabilidad y difusión vascular. Pero otro punto importante es que las oclusiones venosas se complican de edema macular en más del 10% de los casos, y es una causa importante y grave de pérdida de agudeza visual. Y esto ocurre tanto en las oclusiones de vena central de la retina como en las oclusiones de rama venosa retiniana. El primer tratamiento que se intentó y que sigue siendo el tratamiento estándar en algunos casos es la fotocoagulación con láser, pero se pudo ver en los estudios multicéntricos de la oclusión de vena central de la retina que la fotocoagulación con láser no mejora el edema macular cuando se hace una fotocoagulación en rejilla, pero sí lo hace de forma significativa en las oclusiones de rama venosa que afectan a la mácula, siempre que la agudeza visual sea inferior a 20-40, pasen entre 3 y 6 meses y utilicemos un tratamiento en rejilla. Por eso se han utilizado o se han intentado otras armas terapéuticas y otras alternativas. Una de ellas ha sido la triamcinolona intraocular. Todas ellas al principio se han utilizado en pequeños, en K-report o en pequeñas series de casos. Y otra ha sido la utilización de los antiangiogénicos, que han abierto una nueva era, como saben, en el tratamiento de muchas patologías de la retina, como es la degeneración macular asociada a la edad húmeda, o como son las patologías con edema macular secundaria a retinopatías vasculares. Y así en la triamcinolona se ha llevado a cabo un estudio multicéntrico internacional, que es el estudio SCORE, en donde lo que intentaba era ver si la inyección intraocular de triamcinolona era más eficaz que la evolución natural de las oclusiones venosas retinianas, demostrando que sí había una cierta mejoría comparada con la evolución natural, o en las oclusiones de rama venosa retiniana, si la fotocoagulación sectorial, la fotocoagulación en rejillas del edema macular
era mejor o inferior a la triamcinolona, observándose que en este caso el tratamiento estándar de la oclusión de rama venosa retiniana con edema macular seguía siendo la fotocoagulación en rejilla de estos pacientes. La aparición de la era antiangiogénica y la utilización del ranibizumab, del Lucentis, en la degeneración macular asociada a la exudativa supuso un cambio de paradigma y un nuevo abordaje para muchas patologías de la retina. Las oclusiones venosas retinianas se han beneficiado de la experiencia previa en la edema exudativa con Lucentis, con ranibizumab, y ello llevó a realizar 2 ensayos clínicos multicéntricos para probar y ver si realmente el Lucentis era beneficioso en esta patología, en el edema macular de las oclusiones venosas o no. Y así se realizaron el estudio Bravo en las oclusiones de rama venosa de retina y el estudio Cruz en las oclusiones de vena central. El objetivo del estudio realmente era ver si el tratamiento mantenido 6 meses seguidos de una inyección intravítrea y posteriormente a demanda era mejor que la realización de un tratamiento estándar, es decir, en este caso ningún tratamiento en las oclusiones de vena central de la retina. A partir de los 6 meses, aquellos pacientes que estaban en el grupo de no tratamiento se pasaron al grupo de tratamiento y también se les inyectó de una manera a demanda, es decir, PRN, inyecciones intravítreas de ranibizumab. El estudio Bravo es un estudio similar al estudio Cruz, pero en este caso en las oclusiones de rama venosa retiniana, también con 6 inyecciones iniciales y posteriormente a demanda. Este estudio tenía la particularidad que se podía dar láser a demanda a los 3 y a los 9 meses en todos los grupos. Bien, como pueden observar, tanto el estudio Cruz arriba como el estudio Bravo abajo demuestra que los pacientes tratados inicialmente con ranibizumab tenían una mejoría de más de 10 letras en relación a los pacientes en donde se aplicaba el tratamiento estándar, en este caso observación cuando se trataba del estudio Cruz o tratamiento con láser cuando se trataba del estudio Bravo. A partir de los 6 meses, los 2 grupos fueron tratados o podían ser tratados con ranibizumab y podemos ver como también hay una mejoría de los grupos en que se trata con ranibizumab a partir de los 6 meses, pero siempre inferior a aquellos pacientes que habían sido tratados inicialmente con ranibizumab. Por lo tanto, y la última dato es que los pacientes que habían mejorado inicialmente en el grupo de ranibizumab mantenían a demanda, con un régimen a demanda, sus ganancias de agudeza visual desde el principio. Bien, podemos ver, por tanto esto era en lo que es la agudeza visual y en el espesor macular medido con tomografía de coherencia óptica también podemos observar cómo hay una disminución marcada del espesor macular a los 6 meses y mantenido a lo largo del tiempo. Y los grupos de pacientes que no habían sido tratados inicialmente con ranibizumab mejoraban también el OCT a partir de que eran pasados a la fase de tratamiento. Por lo tanto, como conclusiones podemos decir que el ranibizumab es un tratamiento eficaz para mejorar la agudeza visual, tanto en el grupo de oclusiones de vena central como en el grupo de oclusiones de rama, que además de esto existe también una mejoría en la escala de lo que es los cuestionarios de calidad de vida y que el ranibizumab ha sido aprobado ya en Estados Unidos y en Europa y que lo estamos utilizando en España para el tratamiento de oclusiones venosas desde hace un año. Bien, aquí pueden ver varios ejemplos, fuera del ensayo clínico, evidentemente. Los ensayos clínicos en la práctica clínica luego no se reproducen exactamente, pero pueden observar cómo la primera imagen a la izquierda, una oclusión de rama venosa temporal superior y el edema macular que existe en ese momento. Después de una inyección de ranibizumab hay una bajada evidente del espesor de la mácula y una mejoría de agudeza visual, y en las imágenes de abajo pueden ver cómo el espesor de la mácula empeora cuando dejamos de inyectar durante un cierto tiempo y vuelve a mejorar después de la inyección, y al final, al cabo de un seguimiento de 12 meses y muy pocas inyecciones, ese paciente ha tenido una mejoría significativa de agudeza visual muy evidente y acompañada también de una mejoría de la tomografía de coherencia óptica.
Lo mismo pasa en este otro paciente, en donde pueden ver el estudio de la agudeza visual y del OCT arriba en la imagen a la izquierda, y posteriormente cómo ese edema macular va mejorando a medida que se inyectan Lucentis, y cómo cuando dejamos de inyectar Lucentis o espaciamos el tratamiento de Lucentis, ese paciente empeora un poco, pero luego vuelve a recuperar su visión. Aquí pueden ver el estadio final del tratamiento. Bien, posteriormente al estudio con antiangiogénico se desarrolló un sistema de un fármaco de liberación sostenida, que es el Ozurdex, que se ha probado mediante la inyección en ensayos clínicos multicéntricos. Es lo que se llama el estudio Geneva. Y el estudio Geneva, el objetivo fundamental del estudio era ver si realmente la inyección de fármaco de desametasona en un sistema de liberación sostenida, el nombre comercial es Ozurdex, era mejor que la observación y la evolución natural. Y esto se hizo tanto en oclusiones de vena central como en oclusiones de rama entre grupos, uno de inyección simulada y en los otros dos grupos en donde había diferentes dosis, 700 microgramos o 350 microgramos. Y pueden ver cómo la mejoría de agudeza visual en el grupo de pacientes que habían sido tratados bien con una dosis o con otra era muy significativa, mayor a 10 letras a los 2 meses, y que esa mejoría se iba perdiendo progresivamente hasta que a los 6 meses ya no había prácticamente significación y diferencia estadística entre el grupo tratado y el grupo que se había hecho observación. A partir de los 6 meses se reinyectó Ozurdex, y se reinyectó no solamente en el grupo de pacientes a demanda que lo necesitaban, sino también en el grupo que no había sido tratado, que había servido como grupo control. Y pueden ver cómo hay otra vez una subida significativa, una recuperación otra vez de la agudeza visual en los dos grupos, aunque en este caso en el grupo en donde se había inyectado a partir de los 6 meses, esa mejoría era un poco menor, de un menor número de letras que en el grupo que ya inicialmente había sido tratado con Ozurdex. ¿Qué ocurre? Que este efecto terapéutico de los Ozurdex, que aparentemente puede durar hasta 6 meses, como podemos ver, la curva, la gráfica, es una gráfica bifásica, y cómo va perdiendo eficacia a medida que pasan los meses desde la segunda inyección. Y a partir de los 12 meses, o a partir de los 6 meses desde la segunda reinyección, otra vez no hay una diferencia estadísticamente significativa. Otro dato importante que nos preocupaba era saber, al tratarse de un corticoide de liberación sostenida intravítrea, qué pasaba con la presión intraocular. Y pueden ver cómo hay un pico significativo, aunque en un porcentaje pequeño de pacientes, de aumento de la presión intraocular, mayor a 35 milímetros de mercurio, son muy pocos, como pueden ver en la gráfica de arriba, y superior a 25 milímetros de mercurio, pues también, hasta 25 milímetros de mercurio, también hay un pico, pero es un pico pequeño que se recupera al cabo de unos meses. Como conclusiones, podemos decir que el estudio Geneva demostró que la inyección de dexametasona en un sistema de liberación sostenida permite obtener una mejoría de la agudeza visual, aunque esta mejoría se pierde a lo largo de los meses a medida que el fármaco va perdiendo eficacia y probablemente hay que reinyectar. Bien, aquí pueden ver un ejemplo de una obstrucción de rama venosa antes de la inyección. Inmediatamente después, al cabo de un mes, vean cómo la retina realmente mejora la agudeza visual y la retina, el edema macular se recupera totalmente, es una retina de aspecto normal, el engrosamiento ha desaparecido y se mantiene a lo largo de 6 meses, de más de 6 meses, con una única inyección en este caso. ¿Cuál es la conclusión de esto? Que era necesario hacer un estudio multicéntrico comparativo entre la inyección de Ozurdex, de dexametasona en liberación sostenida, frente al tratamiento estándar en este momento, o unos tratamientos estándar, que es la inyección de un antiangiogénico como es el Lucentis. Este es el estudio COMO y los resultados los tendremos, habrá que esperar un poco todavía para tenerlos. Pero hay otro fármaco de investigación que ya ha demostrado su eficacia también en la degeneración macular asociada a la edad exudativa, que es el VEGF-TRAP, el aflibercept. El aflibercept, que es una proteína de fusión y permite bloquear el anti-VEGF y el factor de crecimiento placentario. Y así se han diseñado dos estudios que son similares, el estudio Copernicus y el estudio Galileo,
para ver si realmente en las oclusiones de vena central de retina, son estos dos estudios, es mejor inyectar un antiangiogénico como es el aflibercept o ver la evolución natural de la enfermedad. Este es el esquema de diseño del estudio, como se puede observar, es una inyección que se realiza durante 6 meses y también pueden ver cómo hay una mejoría significativa tanto en los dos estudios, tanto el Copérnico como el estudio Galileo, y que esta mejoría se mantiene después en la fase de PRN, es decir, de la fase de demanda. También hay una disminución importante del espesor foveal central en los dos estudios. Por lo tanto, el VEGF-TRAVAI demuestra que se obtiene una mejoría significativa y mantenida con el tiempo a demanda después en la agudeza visual y en la disminución del espesor foveal central. Y tiene un perfil de seguridad alto, igual que ocurre con el ranibizumab y con el Geneva. Por lo tanto, como algoritmo terapéutico del tratamiento y el manejo de las oclusiones venosas de la retina desde el punto de vista del edema, tenemos dos canales muy claros. Por un lado, el de la oclusión de vena central de la retina y por otro lado, el de la oclusión de rama. Las formas edematosas de vena central de la retina se tratarán con antiangiogénicos, con Oxurdex o con una combinación de los dos. En las oclusiones de rama las trataremos fundamentalmente con Lucentis asociado a láser a demanda y también podemos utilizar el Oxurdex. Algunos interrogantes que se nos plantean en el manejo de las oclusiones venosas retinianas. En primer lugar, les comentaría el planteamiento de los antiangiogénicos en esta patología. Como tratamiento monoterápico de primera intención, probablemente, tratamiento previo a la utilización, a la fotocoagulación, sería la utilización de los antiangiogénicos para disminuir el grosor de la retina y posteriormente aplicar el láser. Algunas veces también se podría utilizar como tratamiento posterior a la fotocoagulación, en este caso hay que esperar 30 minutos entre la aplicación del láser y luego la inyección intraocular. Y por último, como un tratamiento combinado, bien la utilización de ranibizumab y dexametasona, bien ranibizumab, dexametasona y fotocoagulación en las oclusiones de rama venosa de la retina. Otra pregunta y otro interrogante que nos tenemos que hacer es por qué la respuesta al tratamiento no es igual en todos los pacientes. Evidentemente aquí existe una individualidad bioquímica que no debemos olvidar. También tenemos que tener en cuenta que la localización anatómica, es decir, el vaso afectado y también la respuesta a la perfusión retiniana que podemos explorar mediante angiografía fluorescénica, son dos indicadores importantes. Evidentemente no es lo mismo que se afecte una oclusión de rama macular o una oclusión de rama sin afectación importante del área de la mácula a que haya una oclusión de vena central de la retina. Y por último, otro punto importante a tener en cuenta en este apartado es en qué momento debemos iniciar el tratamiento. Indudablemente, la tendencia antes era a esperar entre 3 a 6 meses siguiendo las pautas que nos habían enseñado el grupo de oclusiones de rama venosa retiniana mediante fotocoagulación. Hoy en día el tratamiento suele hacerse más precoz o la tendencia es hacerlo más precoz, como se ha demostrado en el estudio Bravo y Cruz, en donde parece una tendencia y una inclinación, una mejoría de la agudeza visual cuanto más precozmente tratemos. Y la última pregunta es, ¿hasta cuándo tratar? ¿Debemos eliminar todo el fluido intra y subretiniano? En principio deberíamos intentarlo, eso es indudable, pero también tenemos que tener en cuenta que debemos buscar la máxima eficacia y el mínimo tratamiento, el mínimo número de inyecciones y el mínimo número de revisiones de nuestros pacientes. En la práctica clínica, con las inyecciones antiangiogénicos, hacemos una pauta de 3 inyecciones, una inyección al mes, y luego vemos la respuesta terapéutica. Si el paciente mantiene la agudeza, ha mejorado la agudeza visual y la mantiene estable en las 3 últimas inyecciones, no inyectamos y revisamos al paciente al cabo de un mes. Si la agudeza visual todavía no se mantiene estable, necesitamos seguir inyectando hasta que en 3 visitas sucesivas
la agudeza visual deje de mejorar y se mantenga estable, y en ese momento dejamos de inyectar y observamos al paciente. Y si ese paciente que ha mejorado su agudeza visual, después de un cierto tiempo, después de un número de revisiones, vuelve a caer la visión, tenemos que volver a reinyectar otras 2 inyecciones como mínimo hasta que la agudeza visual se mantiene otra vez estable y podemos volver al régimen terapéutico del principio que les comentaba. Bien, pero no nos podemos olvidar que aparte del edema macular, en las oclusiones venosas retinianas existe otra zona, otro ambiente perfusional que es la no perfusión, las zonas de isquemia retiniana. Y así podemos diferenciar que las oclusiones de vena central de la retina isquémicas, cuando no hay neovasos, podemos observar, y observarlo de una manera rutinaria, mantenida, mensual, por si desarrollan estos neovasos. Si es un paciente que tenemos la seguridad o la sospecha de que no va a haber sus visitas, no va a hacer sus visitas de control, entonces una tendencia y mi propuesta es hacer una fotocoagulación panretiniana preventiva profiláctica. Pero si ya existen neovasos al nivel retiniano y sobre todo si existen a nivel del iris con una rubiosis iridiana con un riesgo cierto, evidente y grave de desarrollar un glaucoma neovascular, debemos realizar una fotocoagulación panretiniana para evitar que se desarrolle un glaucoma neovascular y que se desarrolle una hemorragia vítrea. Cuando se trata de una oclusión de vena central de la retina edematosa, si la agudeza visual es buena, lo observamos regularmente. Y también y si pierde visión, entonces lo pasamos al grupo terapéutico de tratamiento con antiangiogénicos o con dexametasona, como antes les comentaba. Si se trata de una oclusión de vena central de la retina edematosa, también y con buena visión tenemos que observarlo porque hay un grupo de pacientes que pueden desarrollar y encaminarse de una forma isquémica y por lo tanto entrar en el canal de la isquemia que antes les comentaba y que pueden ver a la izquierda de la imagen y en ese momento aplicar los seguimientos y los tratamientos indicados. En las oclusiones de rama venosa retiniana isquémicas sin neovasos se trata de observarlos. Si desarrollan neovasos los trataremos. Y si ya tienen neovasos los trataremos mediante fotocoagulación sectorial de todo el sector de la retina isquémica, si se trata de una rama temporal de todo el cuadrante temporal, si se trata de una rama hemisférica de toda la retina hemisférica, y a veces asociaremos también antiangiogénicos cuando estos sean necesarios como apoyo a la fotocoagulación, tanto en la rama como en la vena central de la retina. En las oclusiones de rama edematosas con edema macular, la fotocoagulación en rejilla asociada a los implantes intravítreos de Ozurdex, de dexametasona, o a la inyección intravítrea de antiangiogénicos Lucentis es la terapia de elección. Y en aquellos casos en donde esta asociación de fotocoagulación más Lucentis, fotocoagulación más Ozurdex no fuese suficiente, en estos casos podemos recurrir a una técnica combinada buscando la máxima eficacia y la mejora visual para nuestros pacientes. Nada más. Muchas gracias.